Módulo 1. Problemática ambiental y límites ambientales. En este módulo haremos una introducción a la problemática ambiental, tratando de identificar los principales problemas que permiten contextualizar la situación real en que se mueve el marco analítico de la economía ecológica. Este módulo juega el rol de contextualizador, pero al mismo tiempo de justificador de la economía ecológica. En este módulo miraremos 7 problemas ambientales: la contaminación atmosférica el primero, el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación del agua, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la marea negra. Contaminación atmosférica. Uno de los principales problemas que enfrenta el mundo de hoy es el de la contaminación atmosférica, el cual tiene repercusiones sobre la calidad del aire que respiramos. La presencia de sustancias en el aire en cantidades y duración tal que pueden alterar la salud y el bienestar humano, así como el funcionamiento también de los ecosistemas, se conoce como contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica se presenta debido a la interacción de diferentes fuentes emisoras y los contaminantes que éstas producen, así como la influencia, obviamente, de factores externos, como son las condiciones atmosféricas de los lugares donde ocurre este fenómeno. La contaminación del aire es producida por las emisiones incontroladas de gases y partículas que son descargadas en la baja atmósfera. Estas emisiones pueden clasificarse según los diferentes niveles de incidencia que tengan sobre el medio ambiente, local o global, por ejemplo, incluso regional también. Las emisiones de origen antrópico provienen de fuentes fijas, industrias y residencias, y móviles como el transporte automotor, el aéreo, el marítimo, el fluvial. Los contaminantes más comunes con incidencia local son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono troposférico, el plomo, el material particulado como el hollín, las cenizas, el polvo, los compuestos orgánicos volátiles, entre otros tipos de contaminantes. Y las fuentes antropogénicas están asociadas principalmente al uso de combustibles fósiles, procesos industriales y manejo y tratamiento de residuos, entre otras. Otra clasificación de las fuentes de contaminación es si estas son fuentes fijas o móviles. En las primeras el punto de medición permanece quieto y en las segundas la fuente se mueve en forma permanente. Las principales fuentes de contaminación atmosférica naturales son las erupciones volcánicas, las tormentas de arena y la descomposición de la materia orgánica en sistemas naturales como pantanos o humedales. El calentamiento global. El cambio climático o calentamiento global es la mayor amenaza ambiental de los últimos tiempos, pero a pesar de su extensa discusión en ámbitos públicos, el concepto está sujeto a distintas interpretaciones. Se confunde con variabilidad climática, efecto invernadero o calentamiento global. La variabilidad climática, por ejemplo, se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias, como las épocas normales de lluvia o de periodos secos. Estas son variaciones de corto plazo. La variabilidad climática es manifestada también por fenómenos naturales como el evento cálido del Niño o su contraparte fría, la Niña. Estas son variaciones más de mediano plazo. El cambio climático, por su parte, se define como la modificación del clima a grandes escalas de tiempo, usualmente décadas, debido a causas naturales, externas o internas a la Tierra o debido a causas antrópicas. Las causas naturales se relacionan con cambios en la irradiación solar, en la órbita de la Tierra o por eventos como impactos de meteoritos que liberan grandes cantidades de gases y ceniza.
Sin embargo, el que más interesa es el generado por las causas antrópicas, asociadas al incremento de algunos gases de efecto invernadero. Así, el incremento de la temperatura promedio de la Tierra en el último siglo ha sido equivalente a 0,6 grados centígrados, generando cambios en la presión atmosférica, en los sistemas de circulación, en la distribución y frecuencia de lluvia y de los fenómenos atmosféricos y climáticos en general. El actual calentamiento global a nivel mundial, según el IPCC, el organismo que estudia este tipo de fenómeno, se debe principalmente a causas relacionadas con las actividades productivas y de consumo de la sociedad. Los gases de efecto invernadero se producen primordialmente por la quema de combustibles fósiles relacionada con varios sectores de la producción mundial, dentro de los que se destaca el transporte, la minería, la industria química, la manufactura de metales, la producción de alimentos y bebidas, la industria del cemento, el cultivo de arroz, la quema de sabanas, la disposición de residuos sólidos, la generación de energía y el cambio en la cobertura de la superficie terrestre a través precisamente de la pérdida de biomasa por expansión de la frontera agrícola. Un tercer problema tiene que ver con la contaminación del agua, estimados estudiantes. Con relación a este tema o a este problema, debe tenerse en cuenta que este recurso está disponible a partir de tres grandes fuentes: agua superficial, agua subterránea y agua oceánica. La contaminación del agua es producida por dos grandes vectores de contaminación: los desechos líquidos y los residuos sólidos. Los primeros son producidos en cualquier actividad económica y por lo tanto su magnitud y naturaleza está directamente relacionada con el tipo de actividad y la escala de la misma. Debido a su naturaleza, los desechos líquidos se dispersan fácil y rápidamente por el ambiente, generando contaminación a lo largo de grandes extensiones y pueden afectar tanto el recurso hídrico receptor como el suelo. Entre tanto, los residuos sólidos generan problemas más localizados de contaminación, tanto del agua como del suelo, exceptuando los lixiviados, los cuales también se dispersan fácil y rápidamente. La contaminación del agua afecta su calidad y por lo tanto limita su uso para diferentes propósitos. En el caso de Colombia, la calidad del agua se ve afectada principalmente por la contaminación orgánica y los sedimentos. Estos últimos tienen que ver con la erosión de los suelos por la actividad agrícola y la minera. El principal aportante de materia orgánica medido en términos de DBO es el sector agrícola, que produce el 84% de la contaminación, seguido por las aguas residuales domésticas, que alcanzan un 10%, y las industriales con un 6%. Con relación al tratamiento de aguas residuales municipales, en la actualidad existen en Colombia 237 plantas de tratamiento construidas en 235 municipios, que tratan solamente el 8% de los vertimientos domésticos producidos en el país. Por otro lado, un tipo de contaminación importante es la contaminación difusa asociada a la agricultura, que por sus características es de difícil gestión. La degradación del suelo está principalmente relacionada con actividades humanas, pero a la vez puede originarse en procesos naturales como la erosión geológica, terremotos, deslizamientos de tierra y cambios climáticos. La degradación del suelo se manifiesta básicamente a través de la erosión, la salinización y la desertificación. La erosión, que se define como el desgaste y modelación de la corteza terrestre causada por la acción del viento, la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciales y por la acción de los seres vivos. La erosión afecta a gran parte de los territorios. En el caso de Colombia, cerca del 50% del suelo sufre algún grado de erosión, a la vez que un 23% presenta problemas de erosión entre severa y moderada. Por su parte, la salinización de los suelos es el proceso de acumulación de sales solubles en el agua en los suelos.
Esto puede darse en forma natural cuando se trata de suelos bajos y planos que son periódicamente inundados por ríos o arroyos, o si el nivel de las aguas subterráneas es poco profundo y el agua que asciende por capilaridad contiene sales disueltas. Cuando este proceso tiene un origen antropogénico, generalmente está asociado a sistemas de riego. Finalmente, la desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y la falta de agua. El ser humano favorece e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivos o la deforestación. Según datos del PNUMA, el 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. Las principales actividades humanas culpables de la degradación del suelo son la agricultura, la ganadería, la expansión urbana, la minería, la construcción de carreteras y la extracción de madera. Otro problema importante, estimados estudiantes, es la pérdida de biodiversidad y las especies amenazadas de extinción. La biodiversidad es definida como la variación de las formas de vida que se manifiesta en los diferentes niveles de organización de la naturaleza, desde la variedad genética en la célula hasta el nivel de las comunidades, ecosistemas y paisajes. En la actualidad, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad constituye una prioridad mundial debido a las repercusiones que tiene su pérdida en términos de la productividad y capacidad de recuperación de los ecosistemas, así como para el sustento de millones de personas que dependen de ello, pero también por el valor intrínseco y el derecho de todas las especies a existir. La alta tasa de destrucción y alteración de la cobertura vegetal natural, asociada a la sobreexplotación de las poblaciones silvestres, el aprovechamiento ilegal de las mismas, la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático provocado por la contaminación ambiental, la introducción de especies exóticas, han conducido a que un gran porcentaje de especies de flora y fauna tengan algún riesgo de desaparición y o la afectación de manera significativa de sus poblaciones. La gran biodiversidad biogeográfica y ecológica de América Latina y el Caribe permiten señalar que este continente contiene una diversidad de especies entre las más altas del planeta. Esto es acompañado por una extensa diversidad étnica y cultural. La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Es una acción directamente del ser humano sobre la naturaleza, debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, las comunidades también, así como la expansión de la frontera agrícola, minera y ganadera. La deforestación tiene impacto adverso sobre la fijación de CO2, incrementa la erosión del suelo y se degradan a tierras no productivas. Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se cuentan el descuido e ignorancia del valor intrínseco de los bosques, el manejo poco responsable de la forestación y las leyes medioambientales deficientes. La deforestación causa también la extinción de especies, cambios en las condiciones climáticas y desplazamiento de poblaciones indígenas. Marea negra o mancha de petróleo. Se denomina marea negra la masa oleosa que se crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en el medio marino. Se trata de una de las formas de contaminación más graves, pues no solo invade el hábitat de numerosas especies marinas, sino que en su dispersión alcanza igualmente la costa y las playas, destruyendo la vida a su paso o alterándola gravemente, a la vez que se generan grandes costes e inversión en la limpieza, captura y regeneración de las zonas afectadas. Nos afecta a todos, pero especialmente a las economías familiares de pescadores, mariscadores, rederas, conserveras, empresas de congelados, lonjas
transportistas y sus mercados, y también a todas las personas que consideramos que la diversidad marina es imprescindible para nuestra vida y la de las generaciones futuras.